las jerarquías simbólicas entre las clases sociales parecen haber desaparecido hace mucho tiempo. Y esto tiene que ver con la desjerarquización, que evidentemente es un proceso que está claramente llevado adelante por la gran auge de las industrias culturales y de las nuevas tecnologías. Otra gran forma de pensar esta ciudad real la encontré leyendo un maravilloso libro de historia que escribió un fantástico historiador inglés que es Hobsbawm, ¿no? Y que analizando y pensando el siglo XX, él plantea cuáles son los desafíos, cuál es nuestro horizonte hacia el siglo XXI. Y a mí me gustó mucho porque él dice que el problema que van a enfrentar las futuras generaciones en el siglo XXI es doble también. Un problema que es fundamental, que es el de la demografía, es decir, un problema demográfico. Algunos urbanistas prevén que a mediados del siglo XXI el 100% de la población mundial va a vivir en las ciudades, junto con otro problema que esta cuestión acarrea, que es un problema ecológico, ¿no? Estas serían, digamos, puntas para poder pensar una agenda para el siglo. Y esta cuestión también, para poder pensar el problema urbano, los problemas urbanos y ecológicos, uno puede también tener en claro que en esa agenda cultural y esa agenda que nos permita también pensar la cultura, vamos a tener que repensar la tradicional relación entre el campo y la ciudad. Esto también está siendo demandado por esta agenda. Y una tercera forma de pensar la sociedad real la encontré en un teórico hindú, Appadurai, que señala en un libro que se llama La modernidad desbordada, que este fin del siglo XX está atravesado por dos grandes revoluciones. Por un lado, la de las nuevas tecnologías y los avances y la revolución informática, y por el otro lado, los grandes desplazamientos humanos, ¿no? Las grandes migraciones que también marcan y transformaron el escenario tanto de las ciudades como del campo. Entonces, digamos, a partir de Appadurai, antes de Appadurai, y que a mí también me sirvió muchísimo para pensar esta cuestión, está Silviano Santiago, ¿no? que para mí de una manera magistral desarrolló un concepto clave para poder pensar la cultura en nuestros días, que es la del cosmopolitismo du pobre, ¿no? Esa nueva forma de cosmopolitismo. El cosmopolitismo, ustedes saben que durante el fin del siglo XIX hasta bien entrado el siglo XX era eso era una marca de distinción, ¿no? Hoy el cosmopolitismo atraviesa también a todas las clases sociales. Entonces, todo esto pensado a partir de un espacio, la ciudad de Rosario, una ciudad de 1 millón de habitantes, una ciudad que es doblemente periférica. Por un lado hay una construcción estructural histórica en la Argentina, ¿no? De un fuerte centralismo porteño que hace que las ciudades del interior dependan culturalmente del centro. Un centro que a su vez es un centro periférico, porque Buenos Aires es una capital periférica. Entonces me interesa esto porque hay un concepto interesante que se ha desarrollado a partir de algunos teóricos de los estudios culturales, particularmente la chilena Nelly Richard, que habla y digamos, reclama la necesidad de que en América Latina podamos comenzar a desarrollar un saber situado, ¿no? ¿Sí? Leer desde acá, pensar desde acá.
No voy a llegar nunca, me faltan 10 minutos. Entonces, todo esto para plantear una cuestión, a retomar una famosa problema que planteó Raymond Williams hace muchos años, que dice que cuando distintas disciplinas hablan de cultura, no están hablando el mismo idioma, ¿no? Este es el problema. Poder asentar las bases para comenzar a hablar en el mismo idioma cuando hablamos de cultura. Una palabra que está hoy muy de moda, está hiperinflada. De todos los conceptos que nosotros manejamos, porque hay que manejar una serie de conceptos, hay uno que me gustaría traer aquí a resaltar, relevar, decirles que a nosotros nos ayudó muchísimo para poder pensar la cultura en este contexto, y en esta ciudad real, que es el que desarrolla George Giudice en un libro que primero fue publicado en portugués y después en español, que se llama El recurso de la cultura. Para mí es un punto de inflexión para poder pensar todos estos temas. Giudice está planteando que el recurso como cultura es una manera de pensar a partir de una realidad concreta de nuestro tiempo, que es un proceso que llevó al capitalismo a una situación de culturalización de la economía, que es irreversible, que plantea también una nueva división internacional del trabajo, hoy división internacional del trabajo cultural, que hay ejes de discusión que están pidiéndonos a los que estamos pensando en estos temas la realización de un nuevo pacto epistémico para hablar de la cultura. Hoy es imposible seguir sosteniendo el concepto de esfera separada. Es imposible pensar a la cultura sin pensar en la economía. Es imposible separar cultura de economía. Y es imposible separar economía cultural de economía política, ¿no? Digamos, ahí hay un proceso que pide también un trabajo interdisciplinario. Y en el último avatar, digamos, del capitalismo, este es el último avatar del capitalismo, dicen los teóricos, en donde a partir de la culturalización de la economía, dice, las acciones humanas, las prácticas humanas, se han transformado en propiedad. Y quiero, antes de que se vuele el tiempo, plantear esta cuestión que ayer Licetti trajo a la mesa y que me parece que es fundamental para iniciar también las discusiones y los intercambios sobre esta cultura como recurso, que es el tema de la propiedad intelectual. El tema de la propiedad intelectual y de las formas en que, digamos, circulan los saberes, las nuevas tecnologías y el modo en que uno y cada uno de nosotros se apropia de ese capital cultural. Situación que nos llevará a discutir fuertemente y me interesó mucho lo que planteaba Licetti, ¿no? De armar un equipo de investigación interdisciplinario en donde intervengan abogados, por ejemplo, para discutir las leyes de propiedad intelectual y de autor, ¿no? Digamos, una discusión que hay que dar. Unos derechos de autor que están crecientemente en manos de productores y de distribución, de la distribución de la industria cultural y de las grandes corporaciones.